Bueno, bien. Si pudieran mirar de qué se trata un poco la esfera de Ewald, o como se pronuncia, discúlpenme. O sea, lo que tenemos es la ecuación de un círculo, ¿no? En un plano. Entonces, si consideramos, si escribo yo los vectores con una rayita abajo, un cierto vector escateriado, digamos, una longitud de onda, menos el vector incidente sobre lambda. Si esta diferencia, o sea, en realidad este S sobre lambda es un K, o sea, nos paramos en algún sitio de la red, miramos una dirección incidente, ¿está bien? Nos miramos a dónde apunta el K, apunta en esta dirección. Después, lo que podemos hacer con un detector es mirar qué pasó con, digamos, con esta onda. Esta onda puede ser de un electrón o puede ser de una fuente externa de radiación, un láser, por ejemplo. Entonces, lo que hace Ewald es, mira, o sea, esta es la onda incidente, es como si fuera, estamos en un plano y miramos, bueno, incide en esta dirección. Entonces estoy mirando este K incidente. ¿Está bien? Entonces, al mismo tiempo, nosotros queremos ver qué pasa con esta onda. Entonces, miramos que se dispersó en esta dirección. Entonces, es un K scattering o un K dispersado. Entonces, si la diferencia entre este vector incidente y el vector dispersado, que es este vector que está acá, y que es esta diferencia que está acá, si esa diferencia nos da igual a algún sitio de la red, este K es un K general perteneciente a la red recíproca, o sea, este K más general viene dado por los índices de Miller, ¿no? H por B1 más K por B2 más L, no es muy introductorio, esto es para estar en tema, ¿no? Pero, digamos, si esta diferencia entre el vector incidente y el vector dispersado, si esta diferencia nos da un múltiplo del vector de onda de la red recíproca, entonces decimos que hay difracción. Entonces, esta es la condición de difracción para Ewald. Entonces, habíamos hablado de difracción como aquel fenómeno que explica la relación entre las ondas planas asociadas a los electrones semilibres y su relación con los iones, con la estructura periódica. Entonces, esto es un electrón que está incidiendo y lo que nosotros vemos en difracción es ese punto brillante, es que efectivamente escaterió contra algún núcleo atómico, contra algún ion. Entonces, se ve difracción, o sea, hay difracción, solo cuando el vector de onda de los electrones semilibres toca algún plano de Bragg, es decir, cuando toca alguna zona de Brillouin definida por la red. Entonces, si hay difracción, es decir, si se cumple esta condición, ¿no?, de la esfera de Ewald, algo que podríamos decir, tienen que volver para arriba, es que uno mira en esta dirección, pero después empieza a mirar en todas las direcciones posibles y construye la esfera mirando finalmente en las tres dimensiones. Pero entonces, si hay difracción, lo que vamos a ver es que se van a abrir ciertos gaps de energía. Entonces, si hay difracción, ocurre que hay ciertos niveles de energía prohibidos. Niveles de energía se vuelven prohibidos. Esto es una de las cosas que nos va a decir Bloch. Estos son los gaps de energía del sistema y vamos a ver cómo se ve esto gráficamente. Entonces, esto es un adelanto de lo que va a pasar con Bloch, ¿no? Entonces, para el electrón libre, para el fotón, para el fotoelectrón, la relación entre la energía y el vector de onda es una relación continua. Como está libre, puede ocupar cualquier estado. Esto es una parábola perfecta, ¿no? Entonces, es un continuo de energías que tiene. Electrón libre. Electrón libre posta, este es el electrón libre posta, continuo de energías. Cambiamos de color, vamos a poner el azul ahora. Bueno, pero un electrón semilibre, que lo metemos en un material de largo K y que tiene iones con un parámetro de red que se van separando los iones en una diferencia A, entonces lo que vamos a dibujar es pi sobre A. Esto es el primer plano de Bragg, está en pi sobre A, y en la izquierda está en menos pi sobre A. Entonces todos los K que pertenecen a esta zona se llaman la primera zona de Brillouin. Entonces va a haber difracción en cada uno de estos planos de Bragg, que
están distanciados en pi sobre a. Entonces 2 pi sobre a, 3 pi sobre a, 4 pi sobre a, y déjeme repetirlo para acá, menos 2 pi sobre a, menos 3 pi sobre a, menos 4 pi sobre a. Entonces estos son electrones semi-libres. No son ligados, ni tampoco son libres, son semi-libres. Son los que vivían, ¿se acuerdan? Acá, en estas energías. Están en la caja del lado L. ¿Está bien? Entonces, bueno, que nos quedará en el medio del dibujo eso, no pasa nada. Justo me está llamando a alguien. Bueno, entonces, acá, como estamos en una caja del lado L, los Ks son discretos. Entonces, los Ks permitidos eran, ¿se acuerdan? N pi sobre L. ¿Está bien? Entonces, y al mismo tiempo sabemos que la difracción ocurre en los planos de Bragg. Entonces, en los planos de Bragg, los voy a dibujar con estos puntos, están correspondiendo a pi sobre a, menos pi sobre a, y así sigue. Bien. Entonces, fíjense, estos puntos rojos que yo dibujé son los puntos donde ocurre la difracción y es donde efectivamente se construye esta interacción entre los electrones y la red. Entonces, entre todos esos puntos hay un montón de estados permitidos, son infinitos. Estos son todos los Ks permitidos, n pi sobre L, que son toda esta banda de estados que están ahí de los electrones semilibres. ¿Se acuerdan que como los Ks permitidos eran n pi sobre L, entonces el delta K, como este L es muy grande, es medido en metros, este delta K es muy chico, entonces entre cada K permitido, digamos, tenemos casi un continuo de Ks. ¿Está bien? Lo que nos termina construyendo una parábola que, bueno, no es tan parábola en este dibujo, pero es una parábola. Entonces, lo importante que tiene que quedar claro de este dibujo es que en todos estos puntos, que son justamente en los planos de Bragg, es que hay difracción. Entonces, donde hay difracción, ciertos estados de la energía no van a estar permitidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos en cuenta el potencial de la red? Entonces, teniendo en cuenta el potencial de la red, lo que ocurre es que en estos planos de Bragg, como la energía no está permitida, se van a abrir ciertos gaps de energía. Entonces, lo que nos va a quedar, después lo vamos a dibujar bien cuando hayamos hecho todas las cuentas, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Si todos estos Ks punteados, que en realidad son discretos, si los dibujamos como un continuo, lo que nos va a quedar es una cosa como la que sigue. Donde estoy haciendo este dibujo, solo en la primera zona de Brillouin, también esto sería menos pi sobre a. Pi sobre a, entonces todos los que están acá son en la primera zona de Brillouin, esto es la energía en función de K. Entonces, esto equivaldría a la primera banda. Acá, donde hay difracción, hay un gap de energía, es decir, esos estados no pueden ser ocupados. Tenemos banda de vuelta, gap, banda, gap, banda. Entonces, esto es lo que hace Bloch. No todos los estados están permitidos. Hay gaps de energía y da básicamente origen a la teoría de bandas. Entonces, estas bandas, cuando uno hace las cuentas, por ejemplo, teniendo en cuenta infinitas deltas, o para el modelo de Kronig-Penny, ¿no? O sea, uno aplica condiciones de contorno sobre las funciones de onda y lo que termina obteniendo finalmente para ver de dónde salen estos gaps, estos Ks no permitidos, después de aplicar condiciones de contorno sobre las funciones de onda, lo que uno obtiene es una cierta relación de dispersión de la siguiente manera. Pues les recomiendo que miren una clase y van a ver que esto cobra muchísimo sentido. 2K por L, seno de KL. Después pídame dónde sale este resultado. Pero fíjense una cosa, este coseno se mueve entre menos 1 y 1. Y acá tenemos contribuciones, que o sea, es un coseno más algo por un seno. Puede ser que en algunos puntos estas contribuciones den más grandes que 1 o que sean más chicos que menos 1. Entonces, lo que ocurre cuando uno grafica esto, entonces vamos a poner bien los límites, 1, menos 1, es que puede ocurrir esto. Entonces, fíjense, vamos a trazar esto, bien. Entonces, fíjense, esta parte del coseno de QL en función de los Qs, fíjense, lo que ocurre son estas bandas de acá. Entonces, esto de acá son estados no permitidos, es un gap.
¿Por qué? Porque todos estos valores no los puede tomar el Q, porque este coseno no puede ser más grande que 1, ¿está bien? Entonces, fíjense, acá en esta parte también vamos a tener un gap. Lo tacho porque son estados no permitidos. Acá son todos permitidos, pero acá justo tenemos un gap, entonces gap. Corte para, bueno, acá hay una leve diferencia, pero no importa. Acá hay una banda y acá hay gap de vuelta y acá hay banda. Entonces, fíjense, lo que tenemos es gap, banda, gap, banda, gap, banda, que no se ve, gap. ¿Está bien? Entonces, es lo mismo que tenemos acá. Banda, que sería donde no está tachado por rojo. Acá tenemos un gap, que es lo que estaría tachado por rojo. Banda de vuelta. Gap, que está tachado en rojo, y así siguiendo. Esto es una idea. Entonces, lo que te dice Bloch es que hay ciertos estados que están permitidos y ciertos estados que están prohibidos, y da origen a la teoría de bandas. Y que dependiendo dónde nos caiga la energía de Fermi, que simplemente la energía de Fermi, si se acuerdan, teníamos un montón de estados para los electrones semilibres, pero la energía de Fermi te decía el último nivel ocupado. Entonces, dependiendo dónde se ubique la energía de Fermi, que depende del material, nos va a decir si el material es aislante, si es conductor, o si es, si es un metal, si es semiconductor, o lo que sea. Entonces, además, Bloch, de decirte qué estados están prohibidos, dar teoría al origen de bandas, te dice si un material es conductor o si es aislante. Entonces, en particular, podemos ver, vamos a poner en azul, que para un metal tenemos dos casos. En estas cajas se dibujan las bandas donde están todos los niveles energéticos permitidos. Entonces, si tenemos la primera banda llena, acá tenemos un cierto gap, y tenemos ciertos estados ocupados, entonces tenemos la segunda banda está llenada por la mitad, entonces, si la energía de Fermi nos cae la mitad de una banda, el material es un metal. Habrá muchos más casos que estos, pero estos cuento los que estuve viendo. Entonces, si además tenemos dos bandas superpuestas, que esto ocurre mucho en 3 dimensiones, si tenemos que la primera banda está toda completamente llena, fíjense que, y acá tenemos la energía de Fermi, justo la tenemos en el último nivel ocupado de la primera banda, esta energía de Fermi. Entonces, fíjense que es muy fácil para el sistema ocupar el mínimo de energía de la siguiente banda. Entonces, este material también es un metal. Después tenemos, ¿qué pasa si la energía de Fermi nos cae en un gap? Ahí fíjense que para que el electrón pueda ocupar, vamos a hacerlo en otro dibujo, mejor. Entonces vamos a agarrar este, por ejemplo. Entonces, supongamos que tenemos la primera banda llena, la segunda banda completamente desocupada, y la energía de Fermi nos cae exactamente acá. Entonces, entre esta banda y esta banda tenemos una energía que viene dada por el gap, que es la energía necesaria que hay que darle para un electrón para que pueda ocupar el siguiente estado desocupado, que es este que está acá. No lo dibujo porque no está ocupado. Entonces, si la energía de Fermi nos cae, que por convención se dibuja en el medio del gap, si la energía de Fermi nos cae justo ahí, el material va a ser o un aislante o un semiconductor. Ahora bien, si la energía del gap, digamos, si esta diferencia es más o menos 2 electronvolt o menos, si el gap es chico, en este orden de magnitud, es un semiconductor. Pero si el gap es de 4 electronvolt o más, se dice que es un aislante porque es mucho más grande la energía que hay que darle a un electrón que está ocupando este último estado para que pueda ocupar el próximo estado desocupado. Entonces, eso sería en cuanto a las energías, cómo se divide un material conductor de un material aislante y un semiconductor. Y algo que nos podemos preguntar para terminar este video es qué pasa con las funciones de onda. Entonces, hablamos un poco de las energías permitidas. La función de onda, si nosotros imaginamos la caja del lado L, sin el potencial prendido, para el estado fundamental tenemos la siguiente función de onda. Para la primera excitada vamos a tener una cosa así, ¿no? Ahora, si ponemos la red, pongo la red, ¿cómo se modifica la función de onda? Entonces, lo que vamos a tener es dibujando el picture de siempre. Lo que tenemos es que estas funciones de onda para el estado fundamental es que se van, en realidad esto es así, se están viendo perturbadas por las posiciones donde están los iones. Entonces, esto va a pasar para el estado fundamental. Para el primer excitado, lo que va a pasar es que tenemos, esto va a ser
más o menos se entiende. O sea, no es un continuo así, sino que va a verse perturbada y en cada una de estas perturbaciones están las posiciones de los iones. Así es como cambia la función de onda de los autoestados de Bloch, que es lo que vamos a ver a continuación. Esto como idea, cualquier cosa después le pasó bien los dibujos.